No cabe duda de que el tiempo y la realidad son dos de los temas más intrigantes y alucinantes, y parecen estar muy entrelazados entre sí, lo que hace que su naturaleza sea aún más compleja de entender. Los desplazamientos o deslices en el tiempo resultan especialmente intrigantes, sobre todo porque suelen implicar a múltiples testigos de los hechos, y a menudo de forma indirecta pueden estar respaldados por ciertos hechos históricos. Personas, por ejemplo, y como veremos, que han sido testigos de edificios y pormenores de los mismos que posteriormente han sido cotejados por los registros históricos, o pormenores intrincados de situaciones de las que casi con toda seguridad no habrían sido conscientes a menos que las hubiesen visto de primera mano, como habían afirmado. Incluso hay testimonios de edificios extraños que aparecen de la nada ante los ojos de una persona como un fantasma, antes de desvanecerse como si nunca hubiesen estado ahí. De hecho, los relatos de cambios temporales y distorsión de la realidad parecen ser mucho más que personas que afirman haber tenido visiones del pasado o simplemente alucinaciones. Los relatos de los que se tiene constancia sugieren que, aunque no entendamos cómo, muchas personas se han encontrado de algún modo en puertas o portales al pasado y ven las cosas como si estuviesen físicamente ahí. Lo que sigue son algunos de los encuentros más intrigantes, sugerentes y a veces inquietantes de los que se tiene constancia. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Sin duda, uno de los encuentros más inquietantes e intrigantes es el conocido comúnmente como el desliz temporal de Kersey. El incidente ocurrió durante el otoño de 1957 en Suffolk, Inglaterra, cuando 3 adolescentes cadetes de la Marina Real Británica experimentaron un suceso que alteraría toda su percepción de la vida mientras realizaban un ejercicio rutinario de lectura de mapas. Los 3 cadetes, Michael Crowley, Ray Baker y William Lane, tenían instrucciones simples. Debían adentrarse en el campo usando las coordenadas dadas y luego informar a sus superiores. Todo empezó con normalidad. Sin embargo, a medida que se acercaban al sereno pueblo de Kersey, con las campanas de la iglesia sonando a todo volumen, las cosas empezaron a cambiar drásticamente. Aunque no entendían lo que estaba pasando, los 3 adolescentes se dieron cuenta de que a su alrededor se había hecho un silencio repentino. Ya no escuchaban las campanas de la iglesia y, lo que era aún más extraño, todo el pueblo parecía completamente desprovisto de vida. Mientras avanzaban en el pueblo, observaron cómo los árboles parecían estar completamente verdes, como si estuviesen en pleno verano, en contraposición a los tonos naranjas y marrones del otoño, como habían estado hacía solo unos instantes. Y lo que era aún más raro, no había signos de vida moderna. No había autos en la carretera ni cables de teléfono en lo alto. Incluso los edificios parecían medievales, con armazones de madera y decididamente destartalados para los estándares modernos del siglo XX. Y lo que es más, la torre de la iglesia, que no solo habían podido ver momentos antes, sino también escuchar, ya no era visible, como si ya no estuviese ahí. Las ventanas estaban sucias, pero los 3 consiguieron asomarse. El edificio parecía ser una carnicería, aunque no había mesas dentro. Lane declararía más tarde al investigador Andrew Mackenzie que podían ver claramente 2 o 3 cadáveres de buey que habían sido carneados y en algunos lugares estaban bastante verdes por el paso del tiempo. De hecho, parecían decididamente mohosos. Asombrados y un poco desconcertados por la visión, se apartaron de la ventana y se dirigieron a otro edificio cercano. El edificio parecía ser una casa, aunque también parecía estar vacía y deshabitada. Pudieron ver que las paredes habían sido encaladas y no se veía ni un solo mueble. Decidieron que ya habían visto suficiente. Los 3 cadetes volvieron a salir del pueblo e informar a sus superiores de lo que habían visto. Para esto tuvieron que subir una cuesta en la carretera. De repente, cuando se acercaban a la cima, se dieron cuenta de que volvían a escuchar las campanas de la iglesia. Aún más extraño, cuando se dieron la vuelta para mirar hacia el pueblo, pudieron ver el humo que salía de las chimeneas de los edificios que momentos antes parecían completamente vacíos. Lane describiría más tarde la experiencia como que habían retrocedido en el tiempo y que todo el pueblo era un pueblo fantasma.
Aún más inquietantes fueron las afirmaciones de Laing de que experimentó una abrumadora sensación de tristeza y depresión mientras estaba en el lugar, y también una sensación de antipatía y de observadores invisibles. Dada la descripción de Laing, podríamos preguntarnos si los chicos se habían deslizado a otra dimensión en lugar de a otro tiempo. Al final, los superiores de los jóvenes desestimaron su relato, que acabaría cayendo en el olvido durante más de un cuarto de siglo, hasta la década de 1980. Para entonces, los dos jóvenes se habían establecido en Australia, y aunque Crowley no recordaba el incidente con tanto pormenor como Laing, sí hablaban del extraño suceso durante una conversación telefónica. De hecho, fue en ese momento cuando Laing se puso en contacto con el ya mencionado Andrew Mackenzie, que era miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Mackenzie conocía bien los casos de deslizamiento del tiempo, o retrocognición como él lo llamaba, e inmediatamente se sintió intrigado por el relato de Laing. Al cabo de 2 años de correspondencia regular, lo invitó a Inglaterra para que ambos pudieran visitar el pueblo de Kelsey. Mackenzie terminaría con la conclusión que el incidente había sido real y que, como mínimo, los testigos eran creíbles, honestos y convincentes con sus recuerdos. También había varios pormenores muy intrigantes en los relatos que podían ser respaldados por los hechos, al menos hasta cierto punto. Tal vez el más convincente de ellos fue el recuerdo de mirar a través de las ventanas de lo que los chicos describieron como una carnicería. La investigación de Mackenzie reveló que el edificio era una casa particular en 1957 y lo seguía siendo en el momento de esta investigación, y que había estado en pie ininterrumpidamente desde 1350. Y lo que es aún más curioso, los registros muestran que a finales del siglo XVIII funcionó como carnicería hasta 1905. Sin embargo, Mackenzie afirma que el edificio estuvo asociado al oficio de carnicero durante los siglos antes de los registros de 1790, quizás desde mediados del siglo XIV. De hecho, es posible que los cadetes se encontraran entre mediados de la década de 1300 y principios de la década de 1400, posiblemente justo después de la peste negra, que según los registros mató al menos a la mitad de la población de Kelsey. En ese momento, la construcción de la famosa iglesia de Kelsey se había paralizado debido al brote de peste y permaneció inacabada hasta después de 1481. Recordemos que los testigos afirmaron que ya no podían ver la iglesia después de entrar al pueblo. Podría ser entonces que los adolescentes se hubiesen encontrado en Kelsey en algún momento entre 1350 y 1480, cuando el pueblo había sido asolado por la enfermedad y muchos edificios y negocios permanecían abandonados. Mackenzie cree que la fecha más probable se sitúa en torno a 1420, debido sobre todo a la presencia de ventanas de cristal en los edificios, lo que en su opinión habría coincidido con la época en la que el pueblo era lo suficientemente rico para obtener tales lujos en ese entonces. Sin embargo, dado que el pueblo parecía abandonado, ¿no es más probable que se hubiesen deslizado a una época más cercana a la peste, alrededor de 1350? Y si es así, ¿cómo se explican las ventanas por las que los chicos decían haber mirado? Como podemos imaginar, no todo el mundo está convencido con el relato o la explicación, aunque sus explicaciones, como han señalado algunos investigadores, son tan especulativas como las de Mackenzie. Por ejemplo, señalan el hecho de que era improbable de que Kelsey tuviese sus propios carniceros permanentes durante la época destacada por Mackenzie, sino que probablemente dependían de comerciantes de carne ambulantes o visitando ciudades cercanas más grandes. Otros escépticos han sugerido que los cadetes simplemente se sintieron abrumados por los numerosos edificios de la época medieval que aún se conservan y pensaron que habían viajado en el tiempo. Sin embargo, con los jóvenes que eran, es poco probable que cada uno de ellos confundiera edificios antiguos con estar literalmente en otra época. Cabe recordar que de repente se dieron cuenta de la falta de pormenores modernos, como coches aparcados, cables de teléfono y electricidad. Otra sugerencia es que los adolescentes sufrieron un caso de desrealización, lo que significa que perciben el mundo real como no real. Sin embargo, esto quizás no explicaría por qué todos se vieron afectados exactamente al mismo tiempo. En el libro Historias reales de viajes en el tiempo de un ingeniero psíquico de Martin Eddington,
escribe sobre el relato de Mel Reilly, un niño de 12 años que vivía en una de las zonas menos prósperas de Racine, en Wisconsin, a principios de la década de 1950. De hecho, el entorno de Reilly era tan lúgubre que a menudo se adentraba en los bosques y campos de los alrededores para escapar de él. Fue durante una de estas aventuras cuando le ocurrió algo realmente extraño. Se encontraba en un maizal recién arado, un lugar habitado por tribus nativas americanas desde la Edad de Piedra, en el que se habían descubierto muchas de sus herramientas y armas a lo largo de los años. Mientras caminaba por el campo, notó que la sensación del ambiente cambiaba un poco. De repente se dio cuenta que olía leña quemada y a comida cocinada. Además, pudo escuchar voces cerca y pensó que se había encontrado con un grupo de campistas. Sin embargo, cuando observó a su alrededor, se sorprendió al ver que donde había estado el campo arado hace unos momentos, ahora había un campo de hierba que se extendía por kilómetros. Aún más extrañas eran las numerosas viviendas de nativos americanos en lo que era claramente una zona de asentamiento, tal y como había sido hacía cientos de años atrás. Se quedó donde estaba, observando asombrado cómo los nativos americanos simplemente hacían su vida. Contempló la escena durante varios minutos, convencido de que había retrocedido en el tiempo. Entonces, sin darse cuenta de cómo había pasado, toda la escena desapareció y se encontró mirando de nuevo el campo de maíz arado. Más tarde contaría al investigador y escritor Jim Schnabel que la escena se disolvió y volvió a aparecer en el campo. Afirmó que estaba convencido de que podíamos acceder a diferentes tiempos y diferentes lugares, y que incluso le pareció gratificante la experiencia de viajar en el tiempo. Como podemos ver, incluso a partir del pequeño número de ejemplos que hemos examinado aquí, hay un montón de relatos de aparentes lapsos de tiempo y fusión de realidades registrados. ¿Son reales estos deslizamientos en el tiempo? Y en caso afirmativo, ¿por qué suceden? Quizás merezca la pena repetir que muchos investigadores sugieren que, en lugar de ser lineal el tiempo, es casi curvo y está entrelazado, lo que quizás dé lugar a estos choques o deslices temporales que nos permiten aventurarnos en otros reinos y a ellos en el nuestro. De hecho, como mencionamos, podríamos considerar que los fantasmas y las apariciones no son los difuntos que se adentran en nuestro mundo, sino más bien nosotros que nos impactamos en el de ellos, en el tiempo en el que estaban vivos. Los avistamientos de fantasmas podrían explicarse mejor como un choque temporal de tiempo y realidades que como una aparición del otro lado. Quizás la comprensión de la energía y de cómo se manifiestan las emociones y la conciencia humana desvele también los misterios de estos numerosos encuentros de cambios temporales y distorsiones de la realidad. Y si descubrimos que estos encuentros son un producto de la mente humana, ¿qué nos dice eso del potencial de cada uno de nosotros? Si suponemos por un momento que no estamos hablando de meras alucinaciones, ¿podríamos todos ser capaces de trasladar nuestra conciencia a otro tiempo o reino de existencia? ¿Podríamos incluso tener nuestra propia percepción de los viajes en el tiempo y de lo que realmente significan al intentar comprender estos extraños sucesos? Solo una investigación más profunda y el estudio de los relatos por parte de los investigadores, combinados con un estudio científico serio, revelarán la verdad de estos encuentros tan fascinantes como aterradores. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.